Hola familia en Cristo, ¿cómo están? Hoy traía un pequeño comentario para iniciar y ahorita me llamó la atención que dije, todavía ni empiezo y en base al comentario que les voy a hacer y dije que no va a haber predicación, dije ¿qué pasó? Ya me cortaron, pero les voy a decir ahorita por qué. Leí algo que me llamó la atención y quise compartirlo antes de iniciar. Predicar no es fácil, y la verdad no es fácil predicar. Pararse aquí es bien difícil, me cuesta mucho trabajo, lo confieso. Y leí algo, dice que en alguna ocasión un joven predicador, al ser invitado a predicar en cierta iglesia, quiso lucirse y predicar lo que él consideraba su mejor sermón de toda su existencia. Después, platicando con el anciano de la iglesia, le preguntó cuál era su reacción al sermón, qué pensaba del sermón que había hecho. Le contestó el hombre: pues es uno de esos sermones semejantes a la paz y la misericordia de Dios. Dice, ¿cómo es eso?, interrogó el predicador. Pues es como la paz de Dios, más abundante de lo que podemos entender, es decir, no entendí nada. Y así como la misericordia de Dios que no tiene fin, así me pareció su sermón. Pues me llamó la atención esto, espero no estar yo en este caso, pero pararse aquí debe haber una humildad completa y total hacia el Señor para poder hablar de su palabra. Y los invito a que inclinemos nuestro rostro para que pongamos este tiempo a consideración del Señor. Santo Padre, pues cuántas gracias te doy porque eres bueno, eres fiel, Santo Señor. Nos guías, nos cuidas, eres nuestro sostén, eres nuestra guarida, Padre, en todo tiempo. Tu poder y magnificencia son manifiestos en todo tiempo. Alabado sea tu nombre por siempre. Y Dios, te pido por este tiempo que vamos a tener, Padre, que todos nos gocemos con tu palabra, que todos la tomemos como propia y que al salir de aquí, Señor, pues salgamos edificados, motivados, animados. Ayúdanos a esto, Padre, y Dios, gracias de verdad por todo. Te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Concluimos con el capítulo 1 de Efesios, que ha sido un tiempo, creo que de gran edificación, de gran motivación, y que hemos aprendido y conocido mucho. En lo personal les digo que esta carta de Efesios se me ha llamado mucho la atención porque es de una manera muy especial que Pablo, el lenguaje que usa para los efesios, de cómo les habla, cómo insiste, cómo les pide, cómo les recuerda los beneficios que han tenido como hijos del Señor, así como nosotros también tenemos esos beneficios y esas bendiciones. Dice la palabra del Señor de los versículos del 20 al 23, pero tomo un poquito del contexto del versículo 19 que en la semana pasada escuchamos, que habla sobre lo siguiente. El cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y esta parte para usar este contexto y continuar con los versículos posteriores, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena
en todo. El Señor Jesucristo fue levantado por Dios entre los muertos, y esto le dio una posición exaltada, enorme, otorgándole un nombre y autoridad que está por encima de todo nombre, absolutamente por encima de todo. Esto muestra que no hay un poder más grande que el de nuestro Padre Celestial. La magnitud del poder de Dios es ilimitada, es infinita. Y lo podemos ver de muchas maneras, de muchos modos. Él se manifiesta en la naturaleza, en nuestro día a día, en todo lo que vivimos. Pero podríamos comprender un poquito más si tomamos como parámetro. En Génesis 1 dice que en el principio creó los cielos y la tierra. Luego dice que después de la rebelión de Lucifer, cuando él se puso necio y demás, que quiso imitarlo, él puso de nuevo orden en el universo entero, cielos y tierra, en solo 6 días, y él formó e hizo y creó el género humano. ¿Cuán capaz es el Señor de hacer todo esto? ¿Cuán poder tiene el Señor para hacer todo esto? Un poder infinito, un poder que no podemos entender, un poder que sobrepasa los límites. Qué difícil, ¿no? La magnitud de que Dios hizo en Génesis puede ayudarnos a dimensionar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Por nosotros, ¿qué no podrá hacer el Señor? Y lo vamos a ver más adelante. Juan 1:3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Colosenses 1:17: y Él está antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Hebreos 1:3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos aquí de manera constante la palabra poder, y habla del poder del Señor en toda la extensión de la palabra, en todos los sentidos. El Señor manifiesta su poder. Hermanos, cuando miramos lo que Dios operó en Cristo, lo que logró en su fidelidad a favor de su Hijo, nos asegura de que con la misma fidelidad llevará a cabo su obra a nuestro favor, por medio de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Con esto no hay ningún pretexto, ningún pero, nada absolutamente que nos haga sentir débiles, que nos haga sentir vulnerables, que nos haga sentir inseguros, abandonados o carentes de ese poder. Ese poder lo tenemos, está en nosotros. Desde luego que no nos sentimos así, porque el mismo poder divino y sin límites que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, nos levantará también de los muertos. Y el mismo poder con que operó Él sentándose a la diestra de los lugares celestiales, es el poder con el cual nos hará sentar allí también a nosotros. Suena muy fuerte esto, ¿no? O sea, como ¿por qué yo voy a poder sentarme ahí con Él? O tu hermano, o tu hermana, como ¿por qué? Ese poder de resurrección está en nosotros, completo para vivir para su gloria. Dice Efesios 3:20 que acabamos de cantar: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es algo tan cierto que este poder nos llevará
a su gloria. Alabado sea nuestro Padre. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento tenemos ese poder? Primero, ¿por qué podemos tener ese poder? Y luego, ¿en qué momento obtenemos ese poder? ¿Se recuerdan Hechos 1:8? Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, en ese momento recibimos y obtenemos ese poder. ¿El por qué? Por la infinita gracia y la infinita misericordia del Señor.